por tu gracia, presenta. Lucas capítulo 18, en el versículo 15 al 17, la palabra del Señor dice así: traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea quien nos dirija en este tiempo de meditación. Amén. Señor, te pedimos, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de tu palabra, que nosotros la podamos entender y, Señor hermoso, que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es el que está hablando aquí? Bueno, está narrando Lucas lo que aconteció cuando una gran multitud, dice la Escritura, vino a escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes miran en Mateo capítulo 19, versículo 2, ustedes se pueden dar cuenta de la cantidad de gente que había ahí, porque es el mismo tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando esto. Este pasaje aparece en los 3 evangelios, aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y entonces es Mateo quien nos da luz de a quién les está hablando el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 2 de Mateo 19, dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces había mucha gente. La palabra multitud nos lleva a pensar que podrían ser como unos 12,000, 20,000 personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos nosotros, regresando a Lucas, es esta multitud que le está enseñando. Ahora, en el contexto de Lucas, leímos nosotros la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Y también leímos nosotros la parábola del fariseo y el publicano. Y estas dos parábolas, Lucas las conecta de esta manera. Ahora, tenemos que entender algo muy importante. Cuando Lucas escribe, Lucas no lo está haciendo cronológicamente. En otras palabras, las enseñanzas de Lucas no están en orden conforme pasaron, sino que Lucas escribe y las une las historias conforme el tema. Para Lucas es importante el tema. Y Lucas está hablando aquí acerca del reino de Dios y cómo es que podemos entrar al reino de Dios. ¿Quiénes son los que pueden entrar al reino de Dios? En el caso de Mateo cuando escribe entonces cronológicamente. En otras palabras, enseña lo que pasó primero, segundo, tercero, ¿sí? Pero entonces, estando aquí en Lucas, nosotros entendemos la intención del Espíritu Santo por el cual es guiado Lucas para escribir, de que quiere dejarnos ver claramente cómo es que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Y ahora entonces aquí en el Lucas 18, 15, hace la conexión con la bendición a los niños. Ahora, muy importante para los judíos esta conexión. Porque acuérdense que había miles de personas que lo estaban siguiendo al Señor Jesús. Entonces la historia es muy importante y por eso va conectada a esta narración de estas parábolas. Ahora, la narración de lo que sucede aquí con los niños no es una parábola, es algo que sucedió y por eso aparece las 3 veces en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y entonces dice, traían a los niños. Ahora, ¿quién eran estos niños? Los hijos de toda esta multitud. Y la palabra en griego para niños nos habla de que eran infantes. En otras palabras, eran bebés de brazos. Eran niños pequeños que los padres traían para que el Señor Jesucristo les diera bendición. Ahora, esto iba en contra de la tradición judía, porque los judíos pensaban que los niños no eran dignos de ser bendecidos. Y la razón era
porque ellos decían, los niños no entienden el Torá, no entienden la ley de Dios, no pueden razonar las verdades de Dios. Por lo tanto, no es importante los niños, es importante cuando los niños crecen y pueden entender la palabra de Dios. Ahora, tenemos que entender que para los judíos enseñar a los niños la palabra de Dios era muy importante. Pero aquí estamos hablando de bebés, estamos hablando de niños de 1, 2, 3, 5 años que todavía no leen. Pero una vez que los niños comenzaban a leer, a aprender a leer, entonces se les enseñaba la ley de Dios. Y cuando cumplían 12 años, entonces eran los varones aceptados como miembros de la sinagoga, porque ya podían leer de los rollos de la palabra de Dios enfrente de todos en la sinagoga y porque ya podían razonar la escritura. Pero aquí a los niños pequeños no eran importantes, así como no eran importantes también para los judíos las mujeres. Las mujeres podían estar fuera de la reunión de los varones. Sin embargo, por la gracia de Dios entendemos que el Evangelio es para todos nosotros, hombres y mujeres. La palabra de Dios es para darnos vida a todos los que estamos aquí. Amén. Y entonces, estos niños, a Lucas al conectarlo con esto, y Mateo y Marcos, está mostrando que Jesucristo estaba yendo en contra de las tradiciones de los hombres. Algo que nadie hacía. Que trajeran a los niños para que Él entonces les diera la bendición a estos niños. Y entonces es por eso que los discípulos, cuando vieron que la gente traía a los niños al Señor Jesús, se molestaron con la multitud. Y dice la Escritura, dice, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Y la palabra para reprender quiere decir, es una palabra fuerte, donde dice que los regañaron. No estén molestando al maestro, no se le acerquen al maestro, porque el maestro, el rabí, está ocupado en cosas más importantes. No va a gastar su tiempo con niños. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice, mas Jesús llamó a los apóstoles, les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Y marca entonces la enseñanza el énfasis que quiere poner. Para poder entrar al reino de Dios, se tiene que tener fe y se tiene que tener una actitud de rendición, completamente rendido al Padre. Porque si nosotros creemos que podemos entrar al cielo pensando que es por nuestros méritos, pensando porque nosotros podemos hacer algo para ganar la entrada al cielo, porque somos muy buenos, porque somos buenas personas, porque tenemos dinero, porque tenemos poder, porque tenemos un estatus en la sociedad que nos da prestigio y por lo tanto reconoce Dios quiénes somos en la sociedad. La verdad es que la Escritura dice que para Dios todo eso es basura, no sirve de nada. Ninguno de nosotros podemos entrar al cielo si no tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque es el único que nos puede dar esa entrada a la presencia de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo termina diciendo en el versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y a quién les está hablando aquí? Nos está hablando a los adultos. Yo les dije que nosotros presentamos a los niños, no los bautizamos, los presentamos, porque en la Escritura no se nos ordena bautizar niños, porque los que se bautizan son aquellos que han creído, aquellos que han razonado su fe, aquellos que se han dado cuenta de su pecado, que los separa de Dios, y piden perdón a Dios, y reconocen que solamente hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Eso solamente lo puede hacer una persona adulta. Pero un niño no puede razonar, no puede decir, soy pecador, no puede decir, necesito un Salvador, no puede reconocer
que Cristo murió en la cruz por él. No entiende nada de eso. Pero entonces la gracia de Dios, la gracia de Cristo, lo cubre. Cubre a ese niño, a esa niña. Hasta que ese niño o esa niña crece y llega el tiempo en que razona y puede darse cuenta de su pecado. Y puede entender que ese pecado lo separa de la presencia de Dios. Por eso entonces nosotros venimos en fe y a los niños los dedicamos a Dios y le decimos al Señor, nosotros les vamos a enseñar la Escritura para que cuando ellos crezcan y tengan ya conciencia, ellos puedan arrepentirse de sus pecados y seguir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Estos hermanos que están aquí han recibido el Evangelio, han entendido lo que el Evangelio significa, han creído en su corazón que Cristo Jesús es su Salvador, lo han confesado y lo están confesando delante de nosotros en este día, y ellos han reconocido que cada uno de ellos era pecador y que su pecado los separaba de Dios, pero que ahora, al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y seguirlo a Él, entonces ellos tienen la salvación, la vida eterna. ¿Qué fue lo que hicieron ellos cuando recibieron el Evangelio? Ellos tuvieron que creer ¿cómo? Como un niño. Como un niño. Un niño no hace preguntas. Un niño no cuestiona la autoridad. Un niño simplemente obedece y se somete, porque entiende que depende de alguien, depende de los padres, ¿verdad? El bebé quiere estar con su mamá, quiere estar con su papá. Bueno, la persona adulta que se arrepiente, entonces ahora entiende que no puede hacer nada por sí solo para salvarse, sino que depende de ¿quién? Depende de Cristo Jesús, que es el Salvador. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo Jesús en nuestras vidas? Rápidamente vamos a ir a través de varios pasajes, así que vamos a ir a Romanos para que ustedes vean. En Romanos capítulo 1, lo que dice la Escritura. En Romanos capítulo 1, versículo 18, nos habla de la culpabilidad del hombre y de la mujer. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? La Escritura está diciendo que nadie tiene excusa de decir que no conoce de Dios. Y la razón por la que nadie tiene excusa es porque cuando salimos afuera del edificio y vemos el cielo, y vemos el sol, y vemos la luna, y vemos las estrellas, y vemos las montañas, y vemos las aves volando, y vemos el mar, y vemos el desierto, tenemos que decir, esto lo hizo un Dios. Hay un Dios que hizo esto. Pero la Escritura aquí en Romanos nos está diciendo que el hombre y la mujer se cegó por causa de su propio pecado. Y en lugar de ver la mano de Dios, adoró la creación de Dios. Salió y miró al sol y dijo, Dios sol. Y miró la luna y dijo, Dios luna. Y miró las aves y dijo, Dios ave. Y miró los árboles y dijo, Dios árbol. Dios roca, Dios mar, Dios agua, etc. Y entonces está mostrando que en lugar de adorar al Creador, adoramos la creación de Dios. Y eso entonces nos hace idólatras, pecadores, que no conocemos a Dios. Ahora usted se puede preguntar, ¿qué pasa con la gente que vive allá en una selva o en un desierto donde nadie le ha hablado del Evangelio y se muere? ¿A dónde va a ir? Va a ir al infierno.
Y entonces usted pregunta, ¿pero por qué va a ir al infierno si nunca tuvo la oportunidad que alguien le hablara del Evangelio? Nadie fue allá, no hubo un misionero que fuera allá. ¿Cómo va a ir allá? La respuesta es aquí en Romanos. Ellos van a ser juzgados conforme lo que saben, su conciencia. Y ellos van a ser juzgados porque Dios les va a decir, ustedes vieron mi creación y en lugar de adorarme y sorprenderte de que hay un Dios y buscar a ese Dios, adoraron a la creación como Dios. Por lo tanto, son culpables. Por eso la Escritura dice que no tenemos excusa, no hay nadie que tiene excusa de decir no conozco a Dios. Y mucho menos nosotros que hemos escuchado el Evangelio tenemos excusa. Nosotros que hemos escuchado que Cristo Jesús es el Salvador, que Cristo Jesús es quien murió en la cruz, no hay excusa. Nosotros tenemos que rendirnos a Él y entender que Él es nuestra única esperanza, nuestro único medio de llegar a la presencia de Dios. Continuando, aquí ustedes lo pueden leer, continuando, pero vamos a ver en el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí se dan cuenta que adoraron la creación en lugar de adorarlo a Él. Amén. Y después dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué está diciendo? Que el pecado de no reconocer a Dios nos lleva a pecar más, y a pecar más, y a pecar más. Hoy vivimos en una sociedad donde el homosexualismo es aceptado, pero déjeme decirle que la Escritura dice que el homosexualismo es causa del pecado, que Dios los entregó a sus pasiones. En otras palabras, ¿cuál es la imagen? La imagen es Dios diciendo esto: ¿quieres pecar? Estás pecando. ¿Quieres pecar más? Muy bien. Abre la puerta. Peca todo lo que tú quieras. Vete al fondo. ¿Y cuál es el fondo? Entregarte en las pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todos son pecados, hermanos. Pecado pequeño, pecado grande es pecado que nos separa de Dios. Pero el homosexualismo muestra la bajeza del corazón al cual nosotros podemos llegar. En otras palabras, los que estamos sentados aquí podemos decir, hoy yo no soy homosexual, pero déjame decirte una cosa, que si nosotros caemos en tal bajeza en nuestro corazón, un día podemos llegar a esa condición de ser lo que no somos ahorita. Porque esa es la realidad, esa es la condición del hombre. Vamos en una espiral hacia abajo. Sin embargo, Dios en su misericordia nos da una salida y nos dice esto en Isaías. Vayamos a Isaías 1:18. Miren lo que dice, qué hermoso lo que dice en Isaías 1:18. Isaías 1:18. Isaiah 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuese como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está dando la salida, está diciendo, pongámonos a cuentas. Yo te puedo sacar de esa condición del pecado donde estás. Si tú vienes y te pones a cuentas conmigo, ese pecado carmesí que te mancha, yo lo voy a hacer blanco como la nieve, blanco como la lana. En otras palabras, yo te voy a purificar, te voy a limpiar de todos tus pecados. La única salida soy yo, dice Dios. Ven a mí, y yo te lavo, yo te limpio.
Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ¿y qué? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quieres ser blanco y puro en tu alma? Ven y ponte a cuentas con Dios. Y Dios, ¿qué hace? Te perdona. Y la sangre de Cristo Jesús te lava de todos tus pecados. Ahora imagínense esa imagen, siendo lavados con sangre. ¿De qué color es la sangre? Roja, ¿verdad? Ahora, cuando te lava Cristo con esa sangre roja, ¿de qué color quedas? Blanco, puro. Porque eso es lo que hace nuestro Señor, te limpia de todo pecado. Y lo más maravilloso de todo, lo más hermoso de todo, miren lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una vez que Dios, Cristo Jesús te lava, nunca más se acuerda de tus pecados y tus transgresiones. Te limpia y eres puro. Lo cual entonces nosotros debemos entender que así como Dios nos perdona, nosotros siempre debemos estar dispuestos a perdonar al que nos hace daño. Por ejemplo, muchas veces entre los esposos, sucede en toda relación, pero voy a poner ejemplo de los esposos. Entre los esposos pecamos uno contra el otro y nos tratamos mal el uno al otro. Y llega el momento entonces en que, supongamos que el hombre pecó y viene a la esposa y le dice a la esposa, verdaderamente arrepentido, por supuesto, de corazón, y le dice, perdóname por mi maldad, perdóname por mi pecado, perdóname por mi adulterio, perdóname por lo mal que te he tratado. Lo dice de corazón, arrepentido, como niño, ¿sí? Creyendo. Y la esposa le dice, sí te perdono, pero no olvido. Y entonces él recibe el perdón y sigue la relación, pero cada vez que la esposa se acuerda de lo que él le hizo, lo saca y lo echa en cara, y hay pleitos, y hay discusiones, porque tú faltaste, porque tú hiciste, ¿te acuerdas lo que hiciste? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que ella nunca ha perdonado, ¿verdad? Nunca ha perdonado, porque cuando se perdona, ¿qué es lo que sucede? Se olvida. Así Dios, cuando Dios nos perdona, Dios se olvida de la transgresión. Dios, en otras palabras, ustedes van a decir, pero ¿cómo me voy a olvidar de algo que me hizo, que es real, lo sentí, lloré, me dolió? ¿Cómo me puedo olvidar de eso, pastor? No, es que no que te vas a olvidar de lo que hizo. Va a estar ahí. Lógico, te hizo daño, ¿te acuerdas de eso? Pero el punto es de que no se lo vas a echar en cara nunca más, sino que lo vas a poner eso en el fondo del mar y nunca más te vas a traerlo a la superficie para echárselo en cara. ¿Por qué? Porque has perdonado de corazón. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida y nos perdona, dice la Escritura que Él pone nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más los trae a la superficie para echarlos en cara, sino que para Cristo Jesús cada día es nuevo, empezar de nuevo. Por eso Dios, dice la Escritura, que Dios es un Dios misericordioso y que la misericordia de Dios es nueva cada día. Por lo tanto, cuando te sientas acusado, una vez que has pedido perdón de corazón y te sientes acusado por el enemigo, recuerda que Dios es un Dios misericordioso que no se acuerda más de tu pecado. Volviendo a lo que decía Lucas, nadie puede entrar al cielo si no es como un niño.
¿Qué tenemos que hacer como un niño? Lo que tienes que hacer es recordar esto. Darte cuenta en tu corazón. Yo soy el peor de los pecadores, Señor. Y vengo ante ti, mi Dios, y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis malos pensamientos, de mis malas palabras, de mis malas acciones, de mis malos sentimientos. Señor, perdóname. Necesito que tú seas mi Salvador. Y desde este día yo te sigo a ti. Cuando hacemos eso con fe, nos rendimos como un niño ante Dios. Y le decimos, Señor, tú eres mi Padre. Y ahora yo soy tu Hijo. Tú me has lavado con tu preciosa sangre, la sangre de tu Hijo Jesús. Y me has dado vida. Y desde hoy empiezo una nueva vida, siendo un nuevo hombre, una nueva mujer, porque tú me has limpiado y me has hecho blanco como la lana. Y tengo la entrada a tu reino. Y recibes ese perdón y después lo vas a contar a todo el mundo. Y a todo el mundo le dices que eres de Cristo. Y cuando la gente te pregunta, si te mueres, ¿a dónde vas a ir? Tú le dices, voy al cielo con Dios. Y la gente se va a burlar de ti, va a decir, ¿qué? ¿A poco eres muy bueno? Y le vas a decir, no, soy el peor. Pero Cristo Jesús me salvó. Cristo Jesús me lavó con su sangre. Por lo tanto, entonces yo soy su hijo, hijo de Dios. Y mi reino es el reino de mi Padre, donde voy a pasar la eternidad. Eso es el Evangelio. Y ese Evangelio es para todos los que estamos aquí. Si alguien no tiene el Evangelio en su corazón, si alguien no ha recibido esa limpieza en su alma de parte de Dios, reconociendo que Cristo es quien lo hace, déjame decirte que este es el día de salvación. Este es el día para que tú le pidas perdón a Dios, te arrepientes y le pidas perdón a Dios de tus pecados, y entonces dejes que Cristo Jesús te lave con su sangre. Y cuando lo hace, ya les dije, una vez para siempre, y quita todos tus pecados y nunca más se acuerda de ellos. Y entonces tú eres un hijo, una hija de Dios, que tienes la promesa de la vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer como un niño y decir, Padre, sálvame, yo quiero, yo te sigo a ti, yo quiero ser tu hijo, tu hija. Y desde ese momento entonces eres un hijo, una hija del Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la seguridad que tú nos das en Cristo, que no importa la condición de nuestra alma, de nuestro pecado, si verdaderamente nos arrepentimos, tú eres un Dios misericordioso, lleno de gracia, que nos perdonas. Y Señor hermoso, si nosotros nos rendimos a Cristo, Él nos lava con su preciosa sangre y nos hace blanco de nuestra alma, Señor hermoso, libres de pecado. Te agradecemos, Señor hermoso, por la seguridad, Padre Santo, que podemos tener en Cristo Jesús. Mi Dios amado, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.